Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Déjame les paso lista y ahorita comenzamos. La semana pasada nos quedamos en... Bueno, terminamos carbohidratos, ¿no? Si no mal recuerdo. Nos quedamos en esta diapositiva. Y el día de hoy comenzamos con lípidos. Y antes de comenzar con lípidos, ¿dudas? ¿Dudas de temas pasados? No, profe. No, profe. No, profe, no sé qué preguntar, profe. Nos empezamos con lípidos. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas que son hidrofóbicas. ¿Qué significa hidrofóbicas? Que, bueno, literalmente significa que le tiene miedo al agua, pero en este caso es que simplemente no se mezclan, ¿no? Y son la clase de moléculas biológicas que no forman polímeros. Quedamos que de las 4 que vamos a estar viendo, de las 4 macromoléculas que vamos a estar viendo, los lípidos no son polímeros. Que no se les olvide. La característica única de los lípidos es pues que tienen poca afinidad por el agua. Les repito, son hidrofóbicas o algunas de sus partes son hidrofóbicas. Y los lípidos son hidrofóbicos ya que consisten de hidrocarburos. No se vayan a confundir con carbohidratos. Los carbohidratos tienen por cada átomo de carbono una molécula de agua. En el caso de los hidrocarburos simplemente es carbono unido a hidrógeno. ¿Okay? Para que no los vayan a revolver, porque los carbohidratos son polares, los hidrocarburos son no polares. Son no polares, ¿por qué? Porque forman únicamente enlaces covalentes no polares. El enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno es considerado pues no polar. En el caso de los carbohidratos que tenemos enlaces carbono-oxígeno y oxígeno-hidrógeno, ambos son polares. Y bueno, los lípidos más importantes que vamos a estar analizando a nivel biológico son las grasas, los fosfolípidos y los esteroides. Y bueno, vamos a comenzar por las grasas. Las grasas están compuestas por dos tipos de moléculas. Una muy sencilla, que es el glicerol, que es un alcohol formado por 3 carbonos. Y cada carbono tiene un grupo OH, que recuerden que los grupos OH son alcoholes. Entonces, esta es la molécula de glicerol. Y la otra parte, que es el ácido graso, consiste en un grupo carboxilo. Este es el carboxilo, recuerden, es carbono doble enlace oxígeno y carbono hidroxilo. Eso forma un carboxilo. Y ese carboxilo está unido, a un largo esqueleto de carbono alifático. O sea, alifático significa en línea recta. Todos estos enlaces de por acá son completamente hidrofóbicos. El carboxilo es polar y el glicerol es polar. Pero en su mayoría, si se dan cuenta, la mayor parte de la molécula es no polar o es hidrofóbica, ¿no? Entonces, si ustedes mezclan grasas, por ejemplo, el aceite es principalmente una molécula de este tipo. Vamos a ver que hay diferentes, pero es muy similar. Por eso no se mezclan, ¿no? Porque la mayor parte de la molécula es completamente no polar. Y bueno, como les dije, las grasas se separan del agua debido a que las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno entre ellas y excluyen a la grasa. Por eso es que no se pueden mezclar. No es tanto que le tenga miedo, como dice la palabra hidrofóbico. Lo que en realidad ocurre es que no hay una interacción real entre ellas. Y al no haber una interacción, pues simplemente no se puede disolver uno dentro de la otra, o sea, no se pueden mezclar. Y bueno, en las grasas, 3 ácidos grasos, o sea, 3 cadenas de ácido graso alifática, se unen al glicerol, a un solo glicerol, mediante una unión tipo éster.
donde se condensa el ácido carboxílico del ácido graso con cada uno de los OH del glicerol, creando una nueva molécula de triacilglicerol que comúnmente se conoce como triglicérido, ¿no? Creo que así es como casi todos conocen este tipo de grasas, como triglicéridos. Y bueno, las grasas tienen diferentes características. Por ejemplo, varían en tamaño, varía el número de carbonos de las cadenas alifáticas. Pueden ser largas o cortas dependiendo del organismo del cual provengan. Y también varía el número de localizaciones de dobles enlaces. O sea, estas cadenas alifáticas pueden tener dobles enlaces también. Triples no, pero dobles sí. Y bueno, los ácidos grasos saturados, aquí me equivoqué. Los ácidos grasos saturados poseen el máximo número de átomos de hidrógeno posible, no de carbono. Poseen el máximo número de átomos de hidrógeno posible y no poseen ningún doble enlace. O sea, como estos ejemplos. Todos los carbonos menos el terminal van a estar unidos a 2 átomos de hidrógeno. El terminal siempre va a estar unido a 3. Entonces, cuando nos referimos a que está saturado el ácido graso, nos referimos a que está saturado de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo que aquí me equivoqué. Posee el máximo número de átomos de hidrógeno posible. Y los ácidos grasos insaturados poseen uno o más dobles enlaces. Y estos dobles enlaces pueden tener 2 diferentes orientaciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y bueno, las grasas saturadas tienen una característica propia de que tienden a ser sólidas a temperatura ambiente. Entonces, ejemplos de grasas saturadas son, por ejemplo, la mantequilla, la margarina, la manteca. Cualquier grasa que sea sólida a temperatura ambiente va a tener una mayor concentración de ácidos grasos saturados. También otro por ahí que se hizo popular recientemente, el aceite de coco, que en realidad no es aceite, es manteca de coco porque es sólida, ¿no? Pero suena más bonito venderlo como aceite de coco que como manteca de coco. Pero bueno, tiene alta cantidad de ácidos grasos saturados, entonces por eso tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. Y pues la mayoría de las grasas en los animales tienden a ser saturadas, por eso la manteca de cerdo, la manteca de res, pues tiende a ser sólida, ¿no? Bueno, no sé si sea considerada manteca de res como tal, pero bueno, la grasa que está en los cortes de carne de la vaca, pues es sólida, ¿no? Entonces se considera que la mayor parte de las grasas que vienen de origen animal son saturadas. Por eso, si por ahí tienen algún conocido que resulta que le hicieron análisis de laboratorio y salió con los triglicéridos altísimos, se les sugiere a estas personas que dejen de consumir por un periodo de tiempo pues productos de origen animal, específicamente carnes, para que ellos, mediante la dieta, logran reducir la cantidad de triglicéridos en sangre. Y más adelante vamos a ver por qué es importante que no haya tantos triglicéridos en sangre. Y bueno, las grasas insaturadas, como les había comentado, poseen uno o más enlaces dobles. Esos dobles enlaces les dan características especiales a las grasas. La característica es que adquieren esta estructura, donde el doble enlace genera un doblez en la cadena, entonces la cadena ya no es completamente recta. Podríamos, en inglés, la traducción del libro al español, como viene definido en inglés, es que se le genera como un chipote a la cadena por ese mismo doblez. Y
ese fenómeno, ese simple fenómeno de que se doble la cadena, hace que los ácidos grasos insaturados sean líquidos a temperatura ambiente. Entonces, por ejemplo, las grasas de origen vegetal y las grasas de pescado son usualmente insaturadas. En el caso de plantas y pescados es porque pues, viven a bajas temperaturas, entonces necesitan de este tipo de grasas para no congelarse y poder ser móviles, en el caso de los peces, ¿no? No sé si se les ocurre, bueno, mejor les describo por qué ocurre este fenómeno, por qué cuando están insaturadas son líquidas y por qué cuando son lineales son sólidas. Tiene que ver con un tipo de atracción que vimos en la primera presentación. ¿Recuerdan las fuerzas de Van der Waals? Mío. ¿No? No, profe, perdón. Voy a darle una repasada. Son las fuerzas de atracción entre compuestos no polares. Se forman dipolos en los átomos. Hay atracciones por pequeñas fuerzas de Van der Waals que son por la orientación de los electrones se puede modificar. Dipolo inducido, ¿no recuerdan eso? Yo solo recuerdo los Tampoco, profe. Es que polares y no polares. también, ¿verdad, profe? ¿Mande? Genera fuerzas de atracción y de repulsión, ¿no? Ajá, sí. Pero principalmente de atracción por los dipolos inducidos. Ujú. Entonces, como cambian la orientación de los electrones en los orbitales más altos o de mayor energía, se cargan con cierta direccionalidad, eso genera los dipolos inducidos y eso genera pequeñas cargas parciales, pequeñísimas cargas parciales en el mismo átomo. Y esas cargas parciales de átomos que tienen enlaces no polares se ven atraídos unos por otros. Entonces, en el caso de estos compuestos no polares, tienen fuerzas de atracción entre sí por fuerzas de Van der Waals. Entonces, una característica pues, peculiar de los ácidos grasos que están completamente saturados es que son completamente rectos. Y al ser completamente rectos, pues se pueden empacar unos sobre otros de forma muy cercana una molécula a otra. Entonces, al estar muy cercana una molécula a otra, ¿qué pasa? Hay muchas más interacciones por fuerzas de Van der Waals entre moléculas. Entonces, al haber más interacciones por fuerzas de Van der Waals, la grasa tiende a ser sólida a temperatura ambiente. Mientras que en el caso de los ácidos grasos que son insaturados, por ese pequeño chipotito que se genera por la insaturación o el doblez que se genera por la insaturación, los ácidos grasos insaturados no se pueden apilar uno sobre otro de manera tan cercana como los saturados. Entonces, al no apilarse tan cerca unos de otros, no hay fuerzas de atracción. Bueno, sí hay, pero no hay tantas fuerzas de atracción por fuerzas de Van der Waals en el caso de las grasas insaturadas. Entonces, por eso tienden a ser líquidas a temperatura ambiente. El aceite que utilizan para cocinar serían grasas insaturadas o triglicéridos con insaturaciones, como las que están en este ejemplo, y por eso el aceite que utilizan para cocinar es líquido. Pero pues la grasa saturada también se puede volver líquida. Lo único que uno necesita hacer pues es aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la cinética de las moléculas. O sea, en este caso el movimiento de los ácidos grasos aumenta. Y al aumentar, pues deja de ser sólido porque tiene más grados de movimiento. Y aparte se rompen las fuerzas de Van der Waals que mantenían a la grasa en estado sólido. ¿Más o menos, chicos? Sí, profe. Profe, entonces las grasas saturadas son las que son sólidos y las insaturadas son las que son líquidas. Ajá, sí. Por favor, denle una repasada ya a la primera presentación. A lo de fuerzas de Van der Waals, por favor. O lo pueden buscar en el libro si gustan también.
Y bueno, les decía que las insaturaciones podían tener una de dos orientaciones. La orientación depende de la direccionalidad de los hidrógenos que están en los carbonos que están formando el doble enlace. Cuando los dos carbonos están apuntando en la misma dirección, se dice que es un doble enlace tipo cis, C-I-S, cis. Cis significa igual. Mientras que cuando los hidrógenos están apuntando en direcciones contrarias, decimos que el doble enlace es tipo trans. Trans es diferente. Y en medicina, al menos, o en salud, se considera que los ácidos grasos cis o las insaturaciones cis son buenas. ¿Por qué? Porque estas insaturaciones cis son las que forman este tipo de cambio de direccionalidad de la cadena linfática. Entonces forman estos dobleces que hacen que las grasas no se solidifiquen a temperatura ambiente. Mientras que las grasas trans, por la direccionalidad de los hidrógenos, mantienen la cadena de forma completamente lineal también. Entonces, las grasas trans son igual que tienen exactamente la misma estructura que las saturadas. Las trans y las saturadas son completamente rectas o lineales. Entonces, las grasas trans también tienden a solidificarse a temperatura ambiente. Y esto genera fenómenos que vamos a analizar en esta diapositiva. Entonces, una dieta rica en grasas saturadas puede contribuir a problemas cardiovasculares por el depósito de estas grasas saturadas o trans en las arterias de individuos que tienen lesiones arteriales. Entonces, es importante también que ustedes sepan que estas grasas, los triglicéridos que están en sangre, no pueden viajar libremente en sangre. Existe una serie de proteínas que vamos a ver más adelante, ya que lleguemos a proteínas, que se especializan en transportar estas grasas en sangre. ¿Por qué? Porque si viajaran solitas, pues no se pueden disolver en agua. Y al no disolverse en agua, pues no se van a poder absorber. Para poderse absorber y poderse trasladar en sangre las grasas, son transportadas por una serie de proteínas que se llaman lipoproteínas. Y existen 3 tipos de lipoproteínas: las de alta densidad, las de baja densidad y las de muy baja densidad. Ustedes seguramente han escuchado que en sangre hay grasas buenas y hay grasas malas. En realidad, eso no hace referencia a si la grasa es buena o la grasa es mala. En realidad hace referencia al tipo de lipoproteína que transporta la grasa. Las lipoproteínas de alta densidad se consideran como grasas, o coloquialmente se les conoce como grasas buenas, aunque en realidad son proteínas que transportan a grasa. ¿Por qué? Porque estas lipoproteínas de alta densidad están asociadas a ácidos grasos o a grasas más bien insaturadas del tipo cis. Y estas lipoproteínas de alta densidad rara vez suelen pegarse a las arterias, mientras que las de baja densidad y las de muy baja densidad tienden a quedarse pegadas en las arterias y a generar trombos que posteriormente se pueden desprender de la arteria, pueden tapar la arteria, esa es una opción, o se pueden desprender de la arteria y generar un infarto al atorarse en otra arteria de menor calibre o en vena de menor calibre, cualquiera de las dos. Y esas lipoproteínas de baja densidad y muy baja densidad son las que coloquialmente se conocen como grasas malas. ¿Por qué? Porque estas lipoproteínas tienden a transportar ácidos grasos trans y saturados. Entonces, por eso es que siempre se recomienda que en la alimentación se consuman una menor cantidad de grasas saturadas. ¿Por qué? Porque consumir muchas grasas saturadas hace que aumenten las lipoproteínas de baja densidad y pues genera un mayor riesgo de generar enfermedades cardiovasculares, ¿no? La hidrogenación de las grasas, por ejemplo, es un proceso que convierte a estas grasas insaturadas
en completamente saturadas añadiendo hidrógenos, por eso se llama hidrogenación. Eso es lo que hacen, por ejemplo, con la margarina. La margarina se hace a partir de aceite vegetal que pues contiene muchas insaturaciones y es líquido, pero al hidrogenarlo se le quitan esas insaturaciones y se vuelve completamente saturado y por eso se solidifica, ¿no? Y la hidrogenación de los aceites crea grasas también como por parte del proceso de catálisis de la síntesis, genera grasas insaturadas con dobles enlaces tipo trans. Por eso es que por mucho tiempo se ha considerado que consumir margarina en altas cantidades no es muy bueno para la salud. ¿Por qué? Porque aparte de que contiene alta cantidad de ácidos grasos saturados, también en el proceso se producen ácidos grasos trans. Y esos ácidos grasos trans contribuyen a mayor medida o en mayor medida a los problemas cardiovasculares. Incluso esos ácidos grasos trans han sido ligados a cáncer, además de problemas cardiovasculares. Entonces, por eso ahora, si ustedes van y compran cualquier tipo de comida chatarra en el supermercado, siempre se hace especial énfasis en la etiqueta nutricional de los alimentos si contienen o no ácidos grasos trans. Siempre va a venir especificado si contienen o no contienen esos ácidos grasos trans, y en la mayoría de los productos ya se han retirado completamente los ácidos grasos trans. Por lo general, únicamente contienen ácidos grasos o grasas saturadas e insaturadas, aunque sigue siendo una muy buena recomendación no consumir altas cantidades de ácidos de grasas saturadas, porque también están ligadas a problemas cardiovasculares, pero no están ligadas a cáncer, ¿no? Estas también es otra de las razones por la que no se recomienda mucho consumir comida rápida tan seguido, o que tengan cuidado con los lugares en los cuales consumen, porque estas insaturaciones o este tipo de enlace cis se puede transformar en enlace trans también al aumentar la temperatura de las grasas que se utilizan en las freidoras. Entonces, como en las freidoras están utilizando constantemente el mismo aceite y no lo reemplazan porque sería una pérdida económica muy grande para la empresa, están calentando el mismo aceite constantemente a lo largo del día. Entonces, para el final del día, muchos de esos ácidos grasos cis estarán cambiando su conformación por ácidos grasos trans, y pues estos son, como ya se los había mencionado, peligrosos para la salud. Y bueno, con eso terminamos el tema de grasas en general, pero seguirían los fosfolípidos. Pero antes de pasar a fosfolípidos, ¿alguna duda con grasas? Pues no es que no sean dañinas, no es que no están asociadas a problemas cardiovasculares, pero también consumir altas cantidades de grasas cis, pues también los van a hacer aumentar de peso, así que también hay que, todo con moderación, ¿no? Pero como les decía, los aceites vegetales son buena fuente de grasas insaturadas, y también el pescado tiene, pues también es una buena fuente, como los ácidos grasos omega. Entonces, esas dos son buenas fuentes de grasas insaturadas. Profe, Dígame. regresando a unos dispositivos antes donde había dicho que las características de las grasas, que se había Ajá. equivocado de que no eran carbón, creo, no era Ajá. Aquí. carbono. ¿Cuál era el otro? El que sí era correcto, perdón. Hidrógeno. Están saturadas de hidrógeno. O sea, tienen el máximo número de átomos de hidrógeno posible.
¿Sí? Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces pasamos a los fosfolípidos. ¿Me iba a preguntar algo? No, profe, se prendió solo. Ah, ok. Está bien, no se preocupe. Entonces, los fosfolípidos. Los fosfolípidos son muy parecidos a las grasas. La única diferencia es que los fosfolípidos contienen únicamente dos ácidos grasos, o sea, dos cadenas de ácido graso, y uno de los enlaces éster en el glicerol es sustituido por un enlace de tipo fosfato. De hecho, se forma un enlace fosfodiéster porque está esterificado de los dos lados, por eso se llama fosfodiéster. Y del otro lado, el fosfato está esterificado con una colina. Entonces, los fosfolípidos tienen una característica muy especial, que de hecho es esa característica es la que permite que exista la vida en la Tierra. Y la característica es que poseen una región hidrofóbica. O sea, las dos cadenas de ácido graso son completamente hidrofóbicas y poseen una cabeza hidrofílica. ¿Por qué? Porque el grupo fosfato tiene enlaces polares. Y no solo eso, tiene carga. La colina también contiene enlaces polares y también tiene una carga positiva. Y pues el glicerol, los enlaces carbono-oxígeno son polares. Entonces, toda esta parte de la molécula es completamente hidrofílica, o sea, le gusta el agua. Y toda esta parte de la molécula es hidrofóbica. Por lo general en los libros van a encontrar que la literatura se refiere a estas dos partes de la molécula como la cabeza hidrofílica y las colas hidrofóbicas, ¿no? Por la apariencia que tienen los fosfolípidos cuando se logran observar al microscopio electrónico, ¿no? Se ven más o menos así, como dos colitas hidrofóbicas y una cabeza hidrofílica. Y esta es la forma más o menos como están constituidas. Tenemos las colitas hidrofóbicas del ácido graso, el enlace éster del carboxilo con el glicerol y el enlace fosfodiéster del fosfato con el glicerol y el fosfato con la colina. Entonces, esta molécula de hecho se llama fosfoacilglicerol, fosfocolina. Esta parte de aquí se llama fosfocolina. ¿Por qué es importante para la vida esta característica de los fosfolípidos? ¿Por qué permiten que exista la vida? Bueno, porque cuando los fosfolípidos están en contacto con agua, se ensamblan en una bicapa, con las cadenas hidrofóbicas hacia adentro y las cabezas hidrofílicas hacia afuera. ¿De acuerdo? Forman pequeñas esferas cuando están en solución estos fosfolípidos. El jabón hace algo similar, pero en el caso del jabón, el jabón no forma bicapa, forma una monocapa y recibe el nombre de micela. Entonces, de hecho, por eso se forman las burbujas cuando ustedes hacían burbujas con jabón. Porque el jabón está hecho a partir de ácidos grasos y el ácido graso tiene una parte hidrofílica y una cola hidrofóbica. Entonces, el jabón o los detergentes, que el jabón es un detergente, se alinea de tal manera que el agua queda en la superficie, unida cerca de la cabecita hidrofílica, y las colas hidrofóbicas quedan apuntando hacia donde está el aire, ¿no? Que también, pues, en teoría es hidrofóbico. En el caso de los fosfolípidos, no forman micelas, forman bicapas. Esta es la forma en la que se encuentran los fosfolípidos de manera más estable cuando están en solución. Esto permite que las colas hidrofóbicas del fosfolípido se escondan completamente del agua e interaccionan con otras moléculas que también son no polares o con partes de otras moléculas que son no polares, mientras que las cabezas hidrofílicas,
siempre están apuntando hacia el agua. O sea, todo aquí está interactuando con lo que quiere interactuar, con lo que es más favorable. Y esta característica de formar bicapas es lo que permite que se formen las membranas de los diferentes tipos de células. Todas las células que existen en la Tierra tienen membranas de este tipo. Y las membranas de este tipo son las que permiten que exista la vida. ¿De acuerdo? Y bueno, la estructura, como les mencionaba, resulta en esta bicapa arreglada en la membrana celular y son el componente mayoritario de la membrana celular en el caso de los diferentes tipos de células. Aunque, importante, no es el único componente que forma la membrana, va a haber diversos tipos de macromoléculas que también van a formar parte de estas membranas. Entonces, ¿alguna duda con respecto a fosfolípidos? No, profe. Negativo. Perfecto. Y por último, esteroides. Los esteroides son lípidos caracterizados por tener un esqueleto de carbono de 4 anillos unidos. Se llama también, a ver, traten de apuntarlo, a ver si lo pueden apuntar. Aquí hay un ciclo de 5, entonces se llama ciclopentano. Aquí hay una insaturación que recibe el nombre de perhidro. Y estos 3 ciclos unidos se llama fenantreno. Entonces, todos los esteroides tienen un esqueleto de ciclopentano perhidrofenantreno. Profe, ¿sí podrías repetir el último, bueno, el que empieza con F? Fenantreno. Fenantreno. Gracias. Fenantreno, así es. Profe, desde el inicio para anotarlo todo correctamente, por favor. Ciclopentano perhidrofenantreno. A ver, otra vez, profe. Ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Cuál era el segundo? Perhidro. ¿El tercero? Fenantreno. Y ya, profe. Sí. Entonces, todos los esteroides van a tener ese esqueleto de ciclopentano perhidrofenantreno. Los esteroides cumplen 2 funciones principales, una estructural y otra hormonal. En el caso de la función estructural, participa principalmente el colesterol. Al menos en animales, nosotros tenemos colesterol. Las células vegetales utilizan fitosteroles y en el caso de los hongos utilizan ergosteroles. Entonces, todos los organismos tenemos alguna variante de este tipo de molécula porque lo necesitamos para las membranas. El colesterol es sumamente importante para la membrana celular. ¿Por qué es importante el colesterol para la membrana? Bueno, ¿recuerdan esta parte de la bicapa? Resulta que si todos los fosfolípidos que forman la membrana fueran completamente rectas, pues muchos fosfolípidos se podrían apilar cercanos a otros. ¿Y qué le pasaría a la membrana? Pues como tendríamos muchas fuerzas de atracción por fuerzas de Van der Waals, la membrana se solidificaría. Y las células no quieren que sus membranas sean sólidas. Necesitan ser líquidas para que sean permeables y que puedan entrar y salir cosas de la célula, para que ésta se pueda comunicar con el medio exterior y pueda deshacerse de lo que no necesita. Entonces, la célula lo que hace es, primero, pues utilizar fosfolípidos que tienen insaturaciones. Las insaturaciones hacen que se generen pues estos dobleces de la cadena y que no se apilen todos los fosfolípidos muy cercanos unos a otros, pero resulta que eso no es suficiente. Entonces, lo que la célula hace adicionalmente es intercalar moléculas de colesterol en la membrana. El colesterol, entonces, lo que hace
es romper interacciones de Van der Waals, separar más a los fosfolípidos unos de otros para que haya menores interacciones, y esto permite que la membrana no sea tan rígida y además hace que no se solidifique a bajas temperaturas. Entonces, esa es la principal función estructural del colesterol. Impide que las membranas lipídicas se solidifiquen. Y pues, al menos en animales, el colesterol juega un papel sumamente importante como precursor de diferentes hormonas. Por ejemplo, todas las hormonas sexuales, por ejemplo, la testosterona está formada a partir de la estructura inicial del colesterol. De hecho, si buscan a la testosterona, la estructura molecular de la testosterona en internet, se van a dar cuenta que hay muy poquita diferencia entre el colesterol y la testosterona. Las hormonas sexuales femeninas también están hechas a base de colesterol. Entonces, por eso es muy importante en la dieta consumir colesterol. ¿Por qué? Porque si no empezamos a carecer de estas hormonas sexuales, que es un caso muy común, por ejemplo, en personas que siguen dietas veganas o crudiveganas. Dejan de consumir productos de origen animal. Entonces, al dejar de consumir productos de origen animal, dejan de consumir completamente colesterol. Y aunque el cuerpo está capacitado para sintetizar de forma endógena, o sea, el propio cuerpo puede sintetizar colesterol, por el déficit nutricional, el cuerpo no se puede dar abasto para producir el colesterol necesario para las membranas y el colesterol necesario para la síntesis de hormonas. Entonces, lo que empieza a ocurrir, por ejemplo, en el caso de mujeres, es que empieza a haber muchas irregularidades en su ciclo menstrual e incluso dejan de menstruar por la falta de esta de síntesis de estrógenos en su caso, ¿no? Entonces, por eso esa dieta no es muy recomendable, o si quieren seguir esa dieta, tomar algún tipo de sustituto en el cual pues consuman colesterol, ¿no? Aunque sean bajas dosis. Y bueno, ese es un lado del espectro, ¿no? El no consumir nada de colesterol lleva a irregularidades con respecto a hormonas sexuales. Caso contrario, si se consume demasiado colesterol, desafortunadamente el colesterol también es transportado en las lipoproteínas de baja densidad, la de baja densidad y la de muy baja densidad. Entonces, el exceso de colesterol en la dieta causa un aumento en estas proteínas de baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, y está ligado también a un incremento o una probabilidad más alta de sufrir eventos cardiovasculares. Entonces, por eso también no hay que consumir en exceso colesterol, y el colesterol, les digo, viene de fuente animal. Cuando se diagnostica a una persona con colesterol muy alto en sangre, lo primero que le piden es que deje de consumir alta cantidad de grasas animales. Por ejemplo, que no consuma tocino, que no consuma huevo, que disminuya la ingesta de carnes rojas y que favorezca mejor las carnes blancas como el pollo principalmente o el pescado, para disminuir pues la ingesta de colesterol. Y además se recetan también, en el caso de que haya un exceso, también se recetan medicamentos que inhiben la síntesis propia o la síntesis endógena del cuerpo del colesterol. ¿Por qué? Porque si sigue existiendo en altas concentraciones en el cuerpo, pues aumenta, como les decía, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y bueno, esto ya es todo con respecto a los esteroides, sus dos principales funciones. Y creo que con esto terminamos lípidos. ¿Alguna duda en general con lípidos, chicos? No, profe. Profe, Dígame.
Entonces lípidos se divide lo que es lípidos y luego fosfolípidos, ¿no? No, son grasas, lípidos y esteroides. Ok, lípidos, ¿verdad? Ajá, esos Dividen esos tres que acabo de mencionar son lípidos. Ajá. Ok, está bien. Ah, ya es todo. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra duda? Creo que no hay dudas. ¿No? Perfecto. Entonces, pues vamos a ver una breve introducción a proteínas el día de hoy, porque este era tema para mañana. No los quería saturar tanto de información, pero pues al parecer vamos a buen paso. Entonces vamos a ver una breve introducción a proteínas nada más. Mañana seguimos con proteínas. Todas las proteínas poseen muchas estructuras diversas. Pueden adoptar esta gran cantidad de estructuras diversas debido a que existen 20 monómeros diferentes para la síntesis de las proteínas. Entonces, como los monómeros son muy variados, la posibilidad de secuencias pues es casi ilimitada. Y cada secuencia diferente de aminoácidos para las proteínas genera una estructura final diferente. Entonces, por eso es que las proteínas pueden adoptar una gran variedad de estructuras por la gran cantidad, bueno, no es gran cantidad, pero porque hay 20 diferentes aminoácidos esenciales. Y las proteínas representan alrededor del 50%, perdón, del peso seco de la masa de muchas células. Son fundamentales para la vida, las proteínas. Sin las proteínas tampoco existiría la vida como la conocemos, ya que ellas cumplen una gran diversidad de funciones dentro de la célula. Por ejemplo, tienen funciones de soporte, tienen funciones de almacenamiento, de transporte, de comunicación, de movimiento, de defensa, de catálisis, de síntesis, de hidrólisis. Hacen una infinidad de cosas las proteínas. Pueden hacer muchísimas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque pueden adoptar muchas estructuras diferentes. Importante, no todas las proteínas son enzimas, pero todas las enzimas son proteínas. Entonces, si por ahí escuchan que una enzima tiene actividad hidrolítica o de síntesis de DNA, están hablando de una proteína como tal. Pero hay proteínas que no tienen actividad enzimática, tienen alguna otra función, entonces no son enzimas. Por ejemplo, la hemoglobina que está en su sangre, cuya función es transportar oxígeno y CO2, no es una enzima, no tiene actividad catalítica, pero sigue siendo una proteína. La albúmina, que también está en su sangre, que se encarga de transportar nutrientes de un lado a otro en la sangre, también tampoco tiene actividad catalítica, no es una enzima, pero sigue siendo una proteína. Entonces, esos son dos ejemplos de proteínas que creo que conocen, ¿no? La mioglobina es sumamente similar a la hemoglobina, pero la mioglobina se encuentra exclusivamente en músculo esquelético. Y la función de la mioglobina en el músculo esquelético es también almacenar oxígeno porque este tipo de tejido requiere de una alta demanda de oxígeno. De hecho, por eso las carnes rojas son de color rojo, porque tienen altas concentraciones de mioglobina. Y no sé, por ejemplo, cuando ustedes compran un bistec y lo descongelan, ya ven que queda como un líquido rojo que normalmente dicen, es la sangre de la vaca o del cerdo. No es sangre. A la vaca o al cerdo, antes de vender o empacar el producto, se le quita completamente la sangre. Lo que están viendo ahí es completamente pura mioglobina. Nada más que tienen colores muy similares porque tienen funciones y estructuras sumamente similares. Entonces no están comiendo sangre, es mioglobina. También tienen muchas funciones estructurales, por ejemplo, el colágeno. Su cabello está formado de colágeno, sus uñas están formadas de colágeno y queratina, sus huesos están formados de colágeno. Entonces también tienen funciones estructurales. Y por acá más adelante vamos a ver las histonas, pero básicamente las histonas son proteínas que ayudan a regular o controlar la estructura que adquiere la molécula del DNA dentro de la célula, específicamente en animales superiores.
También tenemos muchas enzimas o proteínas que son enzimas que llevan a cabo reacciones enzimáticas o reacciones de catálisis. Por ejemplo, las enzimas que se encargan de sintetizar el DNA se llaman polimerasas. Una enzima en su estómago que se encarga de degradar proteínas se llama pepsina. Es una proteasa. También tenemos proteínas que se encargan de llevar a cabo el movimiento, o sea, la contracción muscular. Por ejemplo, la miosina. Se encarga principalmente entre la miosina y la actina, entre esas dos proteínas, existe una atracción y esa atracción permite básicamente la contracción de sus músculos, de forma ya sea voluntaria o involuntaria. Y bueno, también tenemos proteínas que creo que ya conocen, todos conocen a los anticuerpos. Los anticuerpos están hechos a base de proteínas también. Y estos pues tienen una función de protección. No tienen una función de catálisis como tal, pero esos anticuerpos reconocen partículas extrañas dentro del cuerpo, se unen a ellas y básicamente dirigen al sistema inmune hacia esa partícula extraña para que sea atacada o eliminada básicamente, ¿no? Entonces se dan cuenta que hay una gran diversidad de funciones, incluso, no sé, la insulina también no es una proteína como tal, es un péptido. Un péptido es una proteína una proteína pequeñita. Entonces, la insulina también es un péptido. Es una hormona peptídica, cuya función, pues ya saben, ¿no? Es permitir la entrada de la glucosa adentro de la célula. Entonces, tienen una gran diversidad de funciones, una gran diversidad de estructuras. Y el día de mañana vamos a empezar a ver ¿por qué es que adquieren esa diversidad de estructura? Vamos a analizar los aminoácidos cada uno a fondo para ver por qué pueden adoptarse esas diferentes estructuras y vamos a analizar también el plegamiento, cómo es que obtienen sus estructuras finales las proteínas. Y pues bueno, por el día de hoy, chicos, sería todo. Les digo, el día de mañana seguimos con proteínas y si no hay dudas, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Profe, ¿cómo fue lo que dijo? De no todas las proteínas son enzimas, pero todas las enzimas son proteínas. Ajá, así Ok. igualito. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok, bueno, si no hay dudas, pues nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta Gracias. mañana. De nada. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Profe, Profe, Dígame. ¿cómo iba a estar lo del examen? ¿Cómo que cómo va a estar? ¿Qué día es? Pues todavía no terminamos, pero yo supongo que va a ser la próxima semana. Pueden escoger lunes, martes o miércoles. Seguramente van a escoger miércoles, pero necesito que estén todos. Ok, está bien, así muchas gracias. me pues. Lo más seguro es que sea el miércoles de la próxima semana, pero no estoy 100% seguro. Ok, Ah, ok. vaya, ¿Sí? hasta mañana. Profe, Hasta luego. bye bye. Bye bye. Gracias, profe. Hasta luego.